El acero aumentó el 104% en el último año. La inflación de los precios de los activos está como diferente a la inflación al consumo. Lo que estoy viendo en el mercado es muy preocupante. Sabemos que se imprimió una cantidad absurda de dinero para hacer frente a la situación que vivimos con el virus y la cuarentena. Y eso tiene que salir de algún lado, porque en el capitalismo nada es gratis. Entonces, con todo ese dinero circulando, mientras las cifras de inflación nos muestran una cosa y los políticos nos dicen que todo está bajo control, te aseguro que tú estás sintiendo una cosa muy distinta en la calle. Y de verdad que esto me hace recordar cuando todo se empezó a salir de control en Venezuela. La situación se puede poner muy difícil. Pero en este contexto hay una recomendación que estoy empezando a ver muchísimo en internet y dice algo así como: los políticos son todos unos parásitos, el dinero respaldado por ellos no tiene valor, tienes que invertir en oro y plata. Pero no, hay mejores maneras. Por eso en este video te voy a enseñar cómo puedes protegerte de la inflación, cuál es la mejor inversión en este escenario y cuál es el método secreto para ganar mucho dinero con la inflación que viene. Para eso me acompaña Fito Cotes de Gym Financiero, un inversionista con décadas de experiencia en escenarios de crisis. Vamos a mirar el panorama del 2020. Hubo un paro, o sea, se detuvo la economía por todo el tema de esta crisis sanitaria, confinamientos totales, cierre de toda la parte comercial en el mundo completo. ¿Y ahí qué vimos? Ahí vimos que al no haber un comercio, no haber esa compra y venta de bienes y servicios, empezó a haber una baja en los ingresos de toda la humanidad completa. Bueno, muchas personas no se afectaron, como los empleados del gobierno, los empleados o las personas que trabajan en clínicas, hospitales y todo esto, pero digamos que el comercio al por mayor y el por menor sí se vio afectado, todo el tema turístico. Entonces, al ver una baja en esos ingresos, el gobierno se vio obligado a generar estas ayudas, ¿sí? Tanto a las personas como a las empresas, las pequeñas empresas. ¿Y de dónde sacó la plata? Porque ahí viene el tema. Y bueno, y el gobierno no le aumentaron sus impuestos, no hubo más recaudo, que de eso se financian los gobiernos. Entonces acudieron a la deuda, ¿ya? Y entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó la decisión de emitir o hacer lo que le llamamos la expansión cuantitativa o la flexibilidad cuantitativa, que es imprimir más monedas, imprimir más dólares para poder hacer esos rescates a las empresas y girarle esos dineros a esas ayudas a los ciudadanos. Y en todos los países pasó, acá en Colombia también. En el 2020, aquí emitieron 30 billones de pesos colombianos. Fue mucha plata, mucha deuda. La deuda externa creció, casi todos los países aumentó. Y entonces ahí viene un tema importante, que es, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque esa deuda los gobiernos tienen que pagarla, se la deben a alguien. Estados Unidos se la debe a China y a muchos países, Colombia se la debe al Fondo Monetario y a muchas otras, tanto empresas estatales como privadas, y esa plata hay que pagarla. Entonces, ¿qué hacer con frente a eso? Y ahí viene el tema, la salida de los gobiernos. O subimos impuestos, o vendemos activos, o no la jugamos con la inflación. Y bueno, un video que tú y yo vimos donde hablaba de que el mejor plan de negocio de los estados es la inflación. ¿Por qué? Porque con la inflación se genera un impuesto oculto, ¿ya? Se le encarecen los bienes y servicios a toda la persona de ese país, y viene un tema interesante, que es cómo yo me aprovecho de esa inflación para generar riqueza. Ahí viene un tema muy importante, cómo yo sé que si ese es el plan de los gobiernos, subir la inflación, porque hasta el momento no se ha dado, pero no se ha dado no porque no se hayan tomado las medidas, porque los bancos centrales bajaron las tasas de interés. Las medidas sí se han tomado. Por lo menos en Colombia está en el 1,75 la tasa de interés del Banco de la República. Allá en Dominicana está en el 3%, ¿sí?
pero la inflación no ha subido. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no ha subido la inflación? Si cuando se bajan las tasas de interés, la tendencia es que la inflación suba porque va a haber mayor consumo. Pues no ha subido porque como estamos todavía en confinamiento, el comercio todavía no se ha reactivado, todo el tema turístico no se ha reactivado, pues el consumo, no se ha normalizado el consumo. Entonces, la inflación, por ejemplo, en Colombia está en el 1,6% y en Dominicana está en el 3,7%. Entonces, no se ha visto reflejado hasta el momento esa inflación o esa hiperinflación que se pronostica por la emisión de moneda de los bancos centrales y por todo este tiene que ver con esta flexibilidad cuantitativa o el incremento de la emisión de dólares en Estados Unidos en la Reserva Federal, que tú y yo sabemos que superó el 20% esa emisión. Y todos los países, todos los bancos centrales se están endeudando para poder tener todas estas ayudas sociales, Gabriel. Justamente eso es lo que quiero hacer ver como a quienes nos están viendo, porque a veces se piensa que lo que está pasando en un país es muy diferente a lo que está pasando en el otro país, pero al final 2020 fue un año donde se afectaron todos los países y todos los países tuvieron que tomar medidas. Eso es lo que tú dices. ¿Cuál es el plan de negocio de los gobiernos? Y eso es lo que hay que tener claro, porque si uno va a tomar decisiones financieras para este año, o sea, los meses que vienen, hay que tomar en cuenta hacia dónde se va dirigiendo todo. Entonces no podemos ser, yo incluso hice una encuesta en mi Instagram, donde yo pregunté, ¿crees que van a subir los impuestos en tu país este año, el año siguiente? Entonces todo el mundo decía sí. Creo que la gente está muy, muy consciente de que en todos los países se ha endeudado mucho, se han aumentado los gastos de los estados, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde? Esa es la gran pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero? Y esas como las dos principales, bueno, diste varias posibilidades a vender activos, también el tema de subir los impuestos, pero es eso, si la economía está deprimida, por lo que ha sucedido obviamente, entonces subir los impuestos es problemático y después vemos reacciones negativas, ese tipo de cosas, pero entonces ¿cuál es la salida más fácil que tienen los gobiernos? Es simplemente dejar que se dé esa inflación. Pero ahí viene como la magia en economía, que es un poquito de esto de cómo se mide la inflación, que eso es interesante. Entonces, eso es una canasta de bienes que cada uno tiene su peso dentro de esa canasta. Entonces, lo que vamos a ver ahora que estamos viendo unos datos muy, muy interesantes que afectan tanto a los inversionistas, que de repente la inflación, estamos diciendo, no, bueno, 3,7% aquí en República Dominicana. En Colombia habías dicho 1,75. Ah, entonces si se ven esos datos así, se puede, no, la cosa está bajo control, pero entonces, ¿dónde se está viendo esa inflación? Que es lo que estamos viendo, los fenómenos que se están dando tanto en Estados Unidos como en nuestro país. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Bueno, ¿dónde se está viendo la inflación? En los activos, Gabriel, en los bienes raíces, en las acciones. Mira qué es lo que está pasando que parece increíble, que las empresas están paralizadas y el mercado de capitales está subiendo. El mercado de capitales está subiendo, las acciones se están apreciando. Entonces, en los activos se está viendo la inflación. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo. Hicimos un ejercicio los dos. El acero en Colombia, por ejemplo, en menos de un año subió el 104% y la inflación está en el 1,6%. Los productos y materiales de construcción están digamos, subiendo entre un 5 y un 9%. Y si te das cuenta, los créditos hipotecarios están a ese alrededor de un 8, un 9, 9,5%, 10%. Los créditos hipotecarios a nivel Latinoamérica, lo consulté contigo en República Dominicana y están parecidos como están en gran parte de Latinoamérica. En Estados Unidos están un poquito más bajos, en Estados Unidos están en un 2,5, 3%, pero allá las tasas de interés del Banco Central están en cero. Entonces, fíjate que es importante esa pregunta que tú me haces. ¿Dónde se está viendo reflejada esa inflación? En los activos. ¿De qué hay que hacer? ¿A dónde está la jugada maestra? En comprar activos para que tú te beneficies de esa inflación y aprovecharte de la deuda, utilizar la deuda como apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder ganar dinero. Si la inflación se sube, ¿sí? Ya tú adquiriste una deuda, ¿sí? A largo plazo, porque la recomendación de adquirir deudas es al más largo plazo, a la mejor tasa y que sea tasa fija, o sea, que sea fijo.
porque si la inflación sube, te vas a aprovechar de eso, vas a ganar mucho más, ya no va a ser solamente la apreciación de la valorización por la inflación, sino vas a ganar dinero por la deuda también, porque vas a pagar menos intereses de lo que se está apreciando ese activo. Entonces, fíjate que una de las cosas que yo recomiendo en estos momentos es estar atento porque al comprar activos vas a poder aprovecharte de la inflación, mientras que el ahorrador lo que hace es que se le van a desaparecer esos activos. Una de las cosas que destruye riqueza es la inflación, Gabriel. Entonces, si te quedas solamente ahorrando, no vas a poder apalancarte y aprovechar todos estos beneficios que tiene la inflación. O sea, entonces, ahí tuviste como una diferencia clave. Estamos diciendo, ¿dónde, o sea, qué activo tienes tú? Porque claro, tú puedes decir que un billete se pudiera considerar un activo, por lo menos para la persona, pero de esos activos no son de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el ahorrador está del otro lado de la cosa. El ahorrador tiene su dinero en el banco y ese dinero que tiene el banco es el que le está prestando al que va a comprar, pues, los activos. Pues, en este caso, bienes raíces, por ejemplo. Entonces, claro, ¿quién se está beneficiando allí realmente? Lo que está perdiendo valor es la moneda. O sea, en el caso, por ejemplo, que yo viví en Venezuela, yo veo lo que está sucediendo allí, por ejemplo, y en un caso de hiperinflación extrema, los bolívares, bueno, se habla de miles de millones que tú para pagar un café, o sea, una locura lo que está pasando allá. Pero entonces, claro, tener moneda, si se está emitiendo más, el gobierno se está endeudando, entonces es como que, claro, el gobierno está diluyendo su deuda en moneda local en ese sentido, precisamente de esa forma, vía la inflación. Pero entonces, y esa es la pregunta, ¿qué cosas tiene, por lo menos para el mercado, valor ya más intrínseco, más objetivo, si se quiere, visto desde ese punto de vista, ya los activos, ¿no? Por ejemplo, bienes raíces, en ese caso ya, o bueno, en el caso de una empresa, estamos hablando del mercado de valores y demás, entonces ya es como que el dinero está fluyendo hacia allá, eso está aumentando su valor, pero entonces hay que moverse, si te quedas simplemente con los billetes, hay problemas y estás perdiendo esa oportunidad, ¿no? Fíjate que por eso hay que diferenciar entre activos y divisas, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que tú hablabas de Venezuela, Venezuela ahorita incrementó el 300% el salario mínimo, pero el salario mínimo en Venezuela está en $2.5. Entonces, hablándolo de una manera concreta, ¿para qué alcanza $2.5? Aunque a ver, creo que el salario mínimo en Venezuela con las ayudas y con todo eso está en 10 millones de bolívares, pero 10 millones de bolívares son $2.5. Entonces, ¿qué está haciendo uno de los países que emite, o sea, imprime dinero y se lo presta al mismo gobierno? Es Venezuela. Colombia todavía no está en eso, ni República Dominicana no está en esa dinámica y han querido hacerlo y es muy peligroso. Aquí hay un tema importante, Gabriel. ¿Dónde yo voy a colocar el dinero? Si el dinero lo coloco en mercado de capitales, pues voy a tener un riesgo muy alto porque no voy a poder aprovechar esa hiperinflación si se da. Si lo coloco en divisas, o sea, si lo coloco en dólares o lo coloco en cualquier moneda extranjera, también voy a verme impactado por esa inflación, porque va a haber una devaluación de las monedas, no solamente el dólar, de todas las monedas. En este caso, por ejemplo, en el caso del bolívar en Venezuela. Entonces, aquí yo pienso que la recomendación es colocar en un bien real, donde estamos viendo que en estos momentos no se está viendo una inflación en el consumo, pero ya se está viendo una hiperinflación en los materiales de construcción. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? De que las cosas no están bien. ¿Sí? Se está viendo que la escasez de materiales impulsa que el precio suba. ¿Por qué? Porque hay una demanda alta y una poca oferta de material y eso hace que el precio suba, por ejemplo, como el acero y los materiales de construcción. Entonces, aquí está claro, yo pienso que para aprovecharse de la inflación es invertir en bienes raíces con deuda. Ahí puede ser una mezcla de una manera consciente, no inconsciente, de que realmente la deuda sea apalancamiento. Ahí viene un tema que yo sí quiero aclarar, Gabriel, que sea comprar bienes raíces en renta, o sea, que el activo genere renta.
para que realmente sea una inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa renta lograr pagar ese préstamo hipotecario, cubrir los gastos y que te quede flujo de caja. De esa manera te vas a aprovechar de la inflación, vas a ganar dinero de la inflación, vas a ganar dinero en la valorización del activo, pero también vas a ganar en el flujo de caja a largo plazo. Y hay algo muy, muy interesante en eso que tú estás diciendo. Y ahí uno se puede beneficiar de diversas maneras. Eso lo que estoy viendo ni siquiera lo comentamos ahora. Porque, y eso quiero que como que lo comentemos. Primero, lo de la tasa fija, porque yo veo que se acostumbra mucho la gente, porque ¿qué le dice el banco? No, tasa variable, esto como que es más baja, ¿no? No, fija a 1 año, fija a 2 años. Eso se tiende a hacer mucho, por lo menos. Pero está indexada, pero ellas la indexan a la inflación y si la inflación se te dispara, ahí vas a tener problemas. Claro, entonces, claro, la recomendación siempre es la tasa fija lo más largo, pues todo el periodo que para precisamente aprovecharse de eso. Entonces, bueno, ahí después si quieres lo comentamos un poquito, que sería entonces como la fórmula, ¿no? La tasa fija, aunque se vea un poco más alta para las personas, y entonces, claro, la renta, como si sube la inflación, eso es así, o sea, la inflación, la moneda siempre se va depreciando con el tiempo, por lo menos en nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Al ser una cuota fija, ¿no? Y las rentas, o sea, los alquileres van subiendo, precisamente por lo que estamos comentando también. Entonces se va haciendo como se va ampliando la brecha. Y de paso hay otro factor que quiero que comentemos, que sería, por ejemplo, en el caso de Airbnb, que por eso me gusta tanto también, ¿qué pasa? Si uno se endeuda, por ejemplo, en moneda local en pesos, para con cuota fija, y los alquileres en Airbnb se recibe el ingreso en dólares, entonces se está ganando por el tema del dólar, por la apreciación, la diferencia de la divisa, más el tema de la cuota. O sea, es un negocio buenísimo. ¿Qué tú opinas de eso? No, me parece muy bien. Y fíjate que hay una cosa, Gabriel, hay dos fuerzas poderosas que es el gobierno y los bancos centrales. Entonces, lo que tú estás diciendo es aprovechar eso, o sea, aprovechar las tasas de interés que los bancos ahorita centrales están bajándolas para incentivar el consumo y las van a seguir bajando a medida que esto se agudiza. Eso, ¿qué va a ocasionar? Eso va a impulsar de que la inflación suba y ahí veremos qué podemos hacer nosotros, tú y yo, qué podemos hacer. Alinear esos intereses del gobierno a nuestros intereses, ponernos del mismo lado de los bancos centrales y del gobierno para beneficiarnos de ellos. Entonces, yo pienso que una de las estrategias que estamos viendo es esa, poder comprar bienes raíces en arriendo que produzcan ya ingresos, sacarlos a crédito a largo plazo, 20 años, 30 años, a una muy buena tasa de interés con tasa fija, si la inflación sube, nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque los arriendos te van a subir de acuerdo a la inflación. Si sube la inflación y ya tú lo sacaste a tasa fija, te vas a ganar una diferencia ahí en los intereses, porque no la vas a pagar porque ya los adquiriste. Ahí está la estrategia. Yo pienso que es una manera de poder proteger los ahorros al dejarlos nosotros por ejemplo, en fondos de inversión, que podría ser una alternativa a los ahorros, vas a destruir tu riqueza. ¿Por qué? Porque te van a pagar cada vez menos interés, porque las tasas van a bajar. Y la inflación te va a comer eso, lo que te vas a ganar, te lo va a comer la inflación. Entonces, tu riqueza cada vez va a ser menor. Entonces, aquí como dice Robert Kiyosaki, los ahorradores van a ser perdedores y los inversionistas van a ser ganadores, que es lo que nosotros les estamos proponiendo. Invierte esos ahorros, toma la decisión de invertirlo y aprovecharte de la misma estrategia que están utilizando los gobiernos y los bancos centrales para que tú te puedas beneficiar de esa inflación o de esa inflación masiva o esa hiperinflación si se llega a dar como se está viendo en otros países. ¿Qué acciones específicas debes tomar ahora? Pues suscríbete al canal y ve este video donde te contamos las 5 mejores oportunidades de inversión hoy en día. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Y recuerda que la riqueza es mejor medirla en tiempo que en dinero.